Bienvenidos. Ahora hablaremos de lo que son las magnitudes vectoriales. Antes de empezar a decir lo que es una magnitud vectorial, conviene explicar qué es una magnitud. Hay que entender una magnitud como todo aquello que se puede medir. En palabras simples es eso. Todo lo que se puede medir es una magnitud. De ahí tenemos dos tipos de magnitudes. Lo que son las escalares. Las escalares son aquellas que solamente se miden en una sola dimensión. Podemos hablar de una longitud, del tiempo, del volumen, de la masa, pues de infinidad de mediciones que podríamos hacer cotidianamente. Y tenemos lo que son las magnitudes vectoriales. Esas, además de esa magnitud de la que nosotros podríamos estar hablando, o sea, qué tan grande, qué tan chica es, también tienen una dirección y un sentido. Y la forma más común y conveniente es representándolas a través de una flecha. Entonces, he aquí que tenemos este diagrama. Evidentemente en verde tenemos representado lo que de alguna forma sería nuestro plano cartesiano, y en rojo lo que estaríamos hablando de una flecha. La flecha es la mejor forma de representar un vector. A esto le llamaríamos vector. Y aquí tenemos las tres características. La longitud del vector es la magnitud. El ángulo, o la inclinación, que también se le conoce, es la dirección. Y sin lugar a dudas, la punta de la flecha sería el sentido, es decir, positivo, negativo, hacia arriba, hacia abajo, hacia el oeste, no sé, eso nos va indicando. Bueno, hacia el oeste o noreste, principalmente nos lo daría lo que es la dirección, pero la punta nos da el sentido positivo o negativo. Eso es lo importante entender en lo que vienen siendo los vectores. Bien, supongamos que fueran hablando de fuerzas. Una de las formas más comunes de representar a las fuerzas es a través de vectores. Entonces hablaríamos de que esto en rojo, la flecha en sí, sería para nosotros F, la fuerza. Pero al mismo tiempo, al estar trabajando con un plano cartesiano, estamos hablando de que tenemos componentes tanto en X como en Y. Entonces esta parte para nosotros podría ser lo que es Fx, y de esta otra parte lo que se involucra con el eje Y como Fy. Bien, lo podemos representar con F, puede ser con una letra V, puede ser con cualquier otro tipo de letra. Incluso para representar un vector solemos poner, si fueran cualquier otra letra del alfabeto, podría ser el vector A y se le pone una flechita. Esto indica que es un vector. De la misma forma, si fuera simple y sencillamente un vector así, le ponemos una flechita en esta parte, y a el total le podríamos llamar como R, que significa resultante. Pero bueno, esto lo veremos en otro video donde estaríamos platicando acerca de lo que son las magnitudes ya con otras flechas y sobre todo la sumatoria de varios vectores. Bueno, hablando de los componentes que tenemos en todo esto, hay dos formas de representarla, por eso pusimos este diagrama. Una forma rectangular o cartesiana, que es donde ya vemos Fx, Fy, es decir, representado por los componentes en X y los componentes en Y. Y la forma polar, es decir, aquí ya entra lo que es la magnitud y evidentemente la dirección representada por el ángulo, que aquí lo tenemos. Y las fórmulas para transformar de rectangular a polar las utilizaríamos en esta parte. Evidentemente, estas es para pasarlas a su forma rectangular y estas de rectangular a polar. Y a continuación haremos unos ejercicios. Se nos plantea encontrar las componentes rectangulares del vector cuya forma polar está representada por F 120 newtons, 35 grados. Como ya estamos viendo la letra F, se supone que estamos hablando de una fuerza, y las fuerzas en el Sistema Internacional de Unidades suelen representarse como newtons. Entonces, he ahí por qué tenemos esta parte como newtons. De esta manera, ahora vamos a convertir lo que es de su forma polar a la forma rectangular. Por eso vamos a encontrar primero Fx es igual a F por el coseno del ángulo. Es muy importante que siempre recuerdes que la X va a estar relacionada con coseno. X con coseno, Y con seno. Es algo muy importante que debes considerar en todo momento.
Bueno, vamos a hacer la sustitución. Fx es igual a la fuerza, que ya tenemos que en este caso es 120 newtons, por el coseno del ángulo, que son 35 grados. Evidentemente tú puedes utilizar tu calculadora, puedes hacerlo inmediatamente y de esta forma nos arroja como resultado que esto equivale a 98.29. Evidentemente son newtons, que lo vamos a estar viendo sobre el eje de las X. Ahora vamos a proceder con lo mismo, pero ahora con Y. Reiterando lo que te acabo de decir, Y siempre va a estar relacionado con el seno. Entonces F seno de teta, Fy es igual a 120 newtons seno de 35 grados. En tu calculadora científica es común que lo encuentres como sin. Entonces puedes escribir directamente 120 sin 35 y le das igual. También tienes que tener cuidado con tu calculadora cómo está configurada. Si lo tienes en grados, en degrados o en radianes. En este caso sería importante que tu calculadora tuviera la letra D activada en el display en la parte de arriba, que indica que son de grados. Pero bueno, 120 seno de 35 grados nos da 68.83, evidentemente newtons. Aquí lo tenemos. Recordemos que los valores de seno de 35, coseno de 35, es decir, el seno de cualquier ángulo, el coseno de cualquier ángulo, solamente van a representar un valor numérico. A eso se le llama que son adimensionales, es decir, solamente un valor numérico y no le ponemos si son metros, si son grados, o sea, evidentemente se les llama adimensionales, solo implica una cantidad, que esa cantidad al multiplicarla por 120 newtons, pues evidentemente nos arrojará otro valor numérico y también será en newtons. Bueno, como ya tengo las coordenadas rectangulares, las voy a representar de esta forma, que serían 98.29 newtons, 68.83 newtons. Bien, ahora lo que procede es buscar graficar. Por lo tanto, en X, retomando que esta parte de abajo, para mí, este es el eje X. Y evidentemente, este de acá será mi eje Y. Bien, de esta manera ubicaremos que tenemos en X 98.29, un aproximado acá, o sea, muy cercano al 100. Es un aproximado. Ups, creo que me voy a tener que encimar un poquito, pero bueno. Lo vamos a distinguir de todas maneras. Voy a poner mi escuadra para poder marcar. Y donde se me crucen, ahorita vamos a ver dónde se nos van a cruzar. Estaremos observando mis coordenadas, bueno, mi cruce para conocer el vector. Bien, de esta otra manera, ahora voy a verificar la componente en Y, que fue 68.83. Permítanme, vamos a cerrar el paréntesis, que no lo cerramos de esta forma. Estamos perdiendo la escuadra, pero bueno, aquí está. Bien, ahora vamos con Y, que estamos hablando que es 68.83. También un aproximado por acá, un poquito abajo del 70. Evidentemente tú en tu cuaderno cuadriculado lo puedes hacer mejor. Si tuvieras una hoja milimétrica todavía te va a quedar mucho mejor. Entonces, trabajamos aquí, vamos a hacer el cruce. Vamos a buscarlo. Esta es una línea punteada que en teoría tiene que ser imaginaria, pero bueno, la estamos nosotros punteando para encontrar dónde se intersecan. Y donde se cruce, justamente hasta aquí llegará mi vector. De esta manera estamos encontrando las coordenadas polares. Ahora hay que representarlo simplemente. Y vamos a cambiar de escuadra. Un poco más larga para que alcancemos a llegar. Entonces, bueno, aprovechando esto, vamos a aprovechar estos cruces. Por lo tanto, lo marcamos con rojo para que se distinga. Es muy común que se sugiera que los vectores los representemos con tinta roja. En este caso, aquí lo estamos marcando, nuestra tinta roja. Y evidentemente, como veíamos,
la componente en X fue de 98.29, en Y 68.83. Y pues bueno, la forma rectangular ya está definida en esta. Y ahora la forma polar, que ya la teníamos, en teoría tendría que medir 120 newtons. Y la inclinación de acá tiene que ser 35 grados. Y eso es lo que tendrías que ver para verificar que tenemos ambas componentes en las dos formas. Es decir, las componentes en X y Y, que son las rectangulares, en la forma también polar. Si estableciéramos una escala de que cada parámetro vale 10 newtons, evidentemente esto, si fuera un centímetro, supongamos que estos fueran centímetros, esto para ti tendría que medir 12 centímetros por la escala que estamos haciendo. Pero eso lo vamos a explicar más a fondo en un video donde haremos la suma de vectores por métodos gráficos y ahí estableceremos lo que es la escala a considerar. Bueno, de forma analítica, esta es la forma de convertir de la forma polar a la forma rectangular. Ahora toca hacer la otra parte. Ahora es encontrar las componentes polares del vector cuyas componentes rectangulares son 80,70 newtons. Ahora vamos al revés, de rectangular a polar. Entonces, vamos a utilizar esta primera fórmula. Entonces, quedando de la siguiente manera. F es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado, es decir, de 80 al cuadrado más 70 al cuadrado. De esta forma, f para mí es igual a la raíz cuadrada de 6400 más 4900. O sea, esto implica multiplicar 80 al cuadrado, bueno, mejor dicho, elevar 80 al cuadrado más 70 al cuadrado. Tú lo puedes hacer en tu calculadora, evidentemente. Entonces, esto para nosotros nos da f es igual a la raíz cuadrada de 11.300. F es igual, y evidentemente, como te decía, en tu calculadora tú lo puedes hacer con más calma. Esto es igual a 106.3. Evidentemente, estábamos hablando de newtons. Con eso tenemos la primer componente rectangular. Vamos a ponerlo en otro color por acá para que se empiece a distinguir. Entonces, F es 106.3 newtons, coma, ahorita ponemos cuántos grados. Bien, de esta manera, ahora vamos a borrar esto por cuestiones de espacio. Para operar con la fórmula que nos lleva a conocer el valor del ángulo. Bien, en este caso la fórmula es tangente a la menos 1 de Fy sobre Fx. Podemos encontrar distintas formas. Por cuestiones de que así se nos presenta en una calculadora científica, nosotros trabajamos con lo que es tangente a la menos 1. Sin embargo, esto es lo mismo a decir que trabajamos con arco tangente, o lo que es lo mismo a anco tangente, o lo que es lo mismo a ango tangente. Esto es ya cuestión tal vez cultural o de práctica o de uso, según en la zona donde estés trabajando o donde alguno de tus profesores hubiera trabajado según esta parte. Pero bueno, cada uno de estos es exactamente lo mismo, cambia nada más el nombre. Bueno, nosotros seguimos trabajando con tangente a la menos 1. De esta forma, el ángulo lo vamos a calcular como θ es igual a tangente a la menos 1 de Fy, que ya conocemos que es 70, sobre Fx, que es 80. Puedes hacerlo directamente en tu calculadora y de esta manera obtendríamos lo que es un ángulo de 41.19 grados. Como estamos calculando un ángulo, aquí sí vamos a manejarlo en lo que son grados. Por lo tanto, aquí pondríamos 41.19 grados. Y ahora sí ya tenemos las componentes polares, de rectangulares a polares. Ahora vamos a graficar. Para graficar de forma directa podemos tener ya
estos componentes en X y en Y y los vamos a aprovechar. Bien, de esta manera yo voy a utilizar mi escuadra para ir ubicándolos. Reitero que esta puede ser una recta imaginaria que nos lleva nada más a conocer dónde voy a ubicar mi flecha, es decir, mi vector. En tu caso, bueno, 70 en Y, en tu caso, si tienes una hoja cuadriculada, te será mucho más sencillo ubicar estos puntos. Si es una hoja milimétrica, todavía con mayor razón te será más fácil. Bueno, de esta forma tenemos lo siguiente. Retomando, si tu escala fuera que cada centímetro que tú traces equivale a 10, es decir, aquí es 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, en este caso es de 10 en 10, lo estamos simbolizando de esta manera, por lo tanto, este mediría 8 centímetros en X, 7 centímetros en Y, y nuestro trazo, refiriéndonos al vector que acabamos de encontrar, tendría que medir para nosotros lo que serían 10.63 centímetros, pero equivaldría a 106.3 newtons. El ángulo ese sí tendría que ser exactamente el que tenemos marcado, que es 41.19 grados. Evidentemente esto en los transportadores es un poquito más difícil ser exactos, sería un aproximado evidentemente, pero bueno, estaríamos hablando de 41 grados, poquito más, para ubicar esta parte. Bien, de esta manera, nuevamente reiteramos que tenemos las componentes rectangulares, lo que es X, lo que es Y, y que nos lleva a la forma polar, que es la que acabamos de encontrar. Pues bueno, con esto concluimos esta explicación, esperando que te haya servido. Por favor, no dejes de comentar, dale like, comparte, pero sobre todo, por favor, suscríbete para que podamos crecer y poder grabar más videos que te ayuden en la escuela. Gracias y hasta pronto.